Vamos a hablar sobre enfermedades de los nervios craneales. Vamos a comenzar con el primer nervio craneal, que es el olfatorio. O sea, vamos a ver algo de las características clínicas, principalmente cuando hay patologías, ¿no?, que afectan su función. Entonces, esto es importante cuando ustedes hacen el examen físico del paciente. Tienen que irse a las diapositivas o la presentación de examen físico general. Ahora vamos a ver específicamente patología de los nervios craneales al examen físico. Entonces, la pérdida olfatoria puede ser parcial o completa. Eso es muy importante. Puede ser de tipo nasal, puede ser de tipo neuroepitelial, en los receptores pues, de la mucosa, o puede ser central, como por ejemplo en el Alzheimer, a nivel del sistema nervioso central, pues en lo que será la corteza. Entonces puede ser parcial porque a veces puede ser una fosa nasal la que esté teniendo problemas. Cuando ustedes examinan a los pacientes, tienen que examinar las dos fosas nasales, porque el olfato se percibe por fosa. Uno piensa que como eso está todo conectado, no importa si tapas una fosa, debería doler por la otra. No, hay que hacer la prueba siempre de una fosa y luego de la otra fosa. O puede ser completa, ¿no? Por ejemplo, que se hayan seccionado todos los filetes de nervios olfatorios, como en el trauma craneoencefálico, que es algo muy común. Hay una fractura del piso de la fosa anterior, donde está el hueso etmoidal, y se lesionan los filetes a ese nivel, y el paciente queda entonces con pérdida olfatoria, queda con anosmia, que puede ser de algunas semanas, incluso algunos meses. Al final a veces eso se logra regenerar y el paciente logra recuperar algo de la olfacción. Pero obviamente es una preocupación del paciente al inicio porque sí te dice que no puede sentir olores. Pero ¿cómo te das cuenta si es parcial o completa? Con el examen físico. Igual también pueden haber algunos tumores, principalmente los tumores que se alojan encima del hueso etmoidal, como por ejemplo los meningiomas. Hay algunos meningiomas que crecen justamente en ese punto y eso entonces produce lesión de los filetes olfatorios del bulbo olfatorio. Entonces hay que identificar pues a qué nivel es la lesión. ¿Sí? El paciente tiene anosmia, entonces hay que identificar, a qué nivel es la lesión. Si es en la misma fosa nasal, si es en el neuroepitelio nasal de los filetes olfatorios y la mucosa, o si es central. Porque en el caso de la central, pues ya lo dije, por ejemplo en el Alzheimer, cuando hay degeneración de la corteza cerebral, atrofia cerebral, el paciente tiene demencia y también tiene alteraciones de la olfacción. Entonces, ¿cómo se hace esto? Obviamente hay que explorarlo con aromas. Y yo siempre lo digo, cuando, por ejemplo, yo recuerdo mi tiempo de estudiante, nosotros teníamos unas cartucheritas, unas cangureras, y ahí cargábamos aroma de vainilla, café, alcohol, incluso amonio, amoníaco, que eso se compra en las farmacias Javillo, por ejemplo. Y usted se lo pone a oler al paciente, ¿no? Y el paciente te dice qué tipo de olor es. ¿No? Puede ser un perfume también, la fragancia que ustedes quieran, pero que les ayude a poder examinar al paciente. Entonces, bueno, parte del examen físico incluye eso. Parte de la rotación de ustedes incluye eso, examinar a los pacientes. Y yo siempre les digo que este es el momento para poder hacerlo. Los pacientes anómicos pueden percibir disgeusia. Que bueno, pues es como una alteración del olfato. A veces pueden sentir un olfato que no es el correspondiente. A veces algunos pacientes también pueden sentir cacosmia. Cacosmia es como un olor a heces fecales, ¿sí? A veces también por algunas lesiones tipo tumorales. Entonces la hiposmia, que es la disminución pues, de la olfacción, se puede ver en los primeros estadios de la enfermedad de Parkinson y en el Alzheimer. Son enfermedades neurodegenerativas y producen pues, alteración de la corteza del rinoencéfalo. También algunas otras enfermedades como la diabetes mellitus, pues la diabetes afecta todo. Todo. La diabetes afecta todo, microvasculatura, y al final la microvasculatura pues tiene como repercusión pues lesión del parénquima cerebral. El VIH, déficit de vitamina B1 y por ejemplo pacientes que reciben quimioterapia también. La anosmia entonces es la ausencia pues de la olfacción. ¿Sí? A veces pueden ser por afectaciones inflamatorias nasales o sinusales. El ejemplo más clásico es cuando ustedes están resfriados.
hay una inflamación pues de la mucosa, se engrosa la mucosa y entonces la difusión de los olores entre el aire ambiente, pues la mucosa, el receptor aumenta y eso obviamente impide pues que el paciente sienta los olores adecuadamente. Y también el paciente te va a referir pues que también siente los sabores alterados, porque la olfacción va muy acompañada del gusto. Por esa razón, cuando ustedes están resfriados, algunas personas pues no sienten bien los sabores de la comida cuando están resfriados. Otras no mucho, depende después de qué tan sensibles sean, y otras sí, definitivamente que cuando están resfriados la comida no les sabe a nada. Obviamente infecciones de la vía aérea superior, bueno, eso incluye pues todo lo que habíamos hablado, pues un resfriado, una gripe, ¿sí? Traumas craneoencefálicos, ya lo mencioné, perdón, prosección de los filetes nerviosos, hay un cizallamiento del cerebro, recuerden que los filetes están pasando por los agujerillos etmoidales, que son al número de 20 de cada lado, y el cizallamiento del cerebro hace que esos filetes se corten, o una fractura de la base cráneo a ese nivel. Obviamente, pues, hay que conocer esta patología para explicarle al paciente y que quede tranquilo de que un tiempo después puede recuperar. Puede que queden con algún déficit, pero a veces un déficit mínimo. ¿Ok? Pero hay que saber decirle al paciente porque a veces se preocupa mucho, doctor, no siento ningún olor después del trauma. Y asimismo, entonces, no siente el olor y tampoco siente el gusto. Porque recuerden, va muy en combinación. O sea, obviamente, para un paciente es muy llamativo o traumático incluso, pues, poder no sentir el sabor de una comida que le gusta. Meningioma del surco olfatorio, ya lo mencioné, producen el famoso síndrome de Foster-Kennedy, que es entonces atrofia de la papila ipsilateral, o sea, la papila, la del ojo, ¿sí? El fondo de ojo, ¿sí? Es la papila. Edema de la papila contralateral, o sea, hay atrofia de una retina, edema de la otra retina, al fondo del ojo, y de repente no siente los olores. Sí, esa es la triada de Foster-Kennedy. Entonces es importante tenerla en cuenta y todo esto se evalúa pues al examen físico. Recuerden que antiguamente los pacientes, o antiguamente pues no existía la forma de tener estudios de resonancia magnética o tomografía. Entonces los neurólogos, los médicos de antes se guiaban mucho por el examen físico. El examen físico no puede dejar de ser una herramienta fundamental todavía, aunque ya la tecnología a veces ha hecho que algunas cosas pues se den por alto, porque puede ser que el paciente no te llegue exactamente diciéndote en la consulta que tiene déficit olfatorio, sino cefalea. Entonces tú le haces el CAT o la resonancia por la cefalea. Pero después cuando examinas un poquito más a fondo te das cuenta que también tiene anosmia y si le haces el fondo de ojo, te das cuenta que tiene entonces la atrofia y el edema de la papila contralateral. Y bueno, 40% de las veces puede ser idiopática, o sea, idiopática pues que no se conoce la causa. Hiperosmia es como un aumento pues de los olores, puede ser como una especie de aura correspondiente con una crisis migrañosa, depende de qué migraña sea, ¿no? Porque hay migrañas con aura y migrañas sin aura, usualmente las migrañas con aura son las que presentan estas alteraciones neurosensoriales. También te puede presentar un aumento pues de la sensación, de la percepción de los olores. Sujetos neuróticos, ¿no? La neurosis, ¿no? Es como un tipo de, de patrón en donde la persona está como muy susceptible o hiperexcitada, ¿no? Entonces, puede ser que un olor común y corriente se le vuelva a él un olor muy desagradable o muy fuerte, ¿no? O que pasa una persona con un perfume que quizás para algunos es hipersensible, pero para esa persona puede ser algo muy molesto, ¿sí? Las parosmias, en la rinitis, sinusitis, pueden tener costras fétidas, entonces el paciente siente un mal olor dentro de su cavidad nasal, ¿no? Que nada más lo siente. Y bueno, ahí también entre las parosmias va la cacosmia, que es entonces la percepción pues de un olor de tipo S fecales. El paciente obviamente pues va a recurrir al médico porque todo, para él todo huele a S fecales, pero al hacer los estudios de imágenes pues te das cuenta que tiene un tumor intracraneal. Bueno, también algunas parosmias pueden ser fisiológicas, que dependen del estado del ánimo, ¿no? A veces, si el paciente tiene, por ejemplo, estado de ánimo, te cae mal una persona, por ejemplo, te pasa con el perfume al lado y para ti es algo repugnante, ¿no? Entonces, depende mucho de esa parte, ¿no? Psicológica. Si tienes hambre, pasas por fuera del McDonald's y pareciera que el McDonald's abarca el olor de todas las, de 3 cuadras. ¿Me explico? Huele a hamburguesa, huele a Big Mac.
¿Me explico? O sea, tienes hambre, quieres comer, ¿no? Este, si estás muy saciado en comida, puede ser que incluso ya la comida te dé repulsión y te dé asco, ¿no? Ya no quieres más. Lo que primero te parecía muy exquisito, ya te parece desagradable, ¿no? Ya eso te hace repeler la comida. Y bueno, también incluso el estado sexual, ¿no? De algunas personas puede hacer que los olores, pues, cambien. Hay también alucinaciones olfatorias. Estas se llaman pantosmias, son olores fantasmas, pues no hay ningún olor realmente, ni él tiene nada que lo haga sentir un mal olor, y él, bueno, él siente que hay un olor, ¿no? Y bueno, también las cacosmias no solamente pueden ser por tumores, sino también por epilepsias sensoriales de origen temporal, porque por ahí se encuentra muy cerca del rinoencéfalo, que es la corteza de la, del procesamiento, pues, de todos esos estímulos sensitivos olfatorios. Y la esquizofrenia, pues, como ustedes saben, pues, cuando era en psiquiatría, pues, un estado alterado, ¿no? De la percepción de la realidad. Agnosias olfatorias, a veces también ocurren cuando, o se da, pues, cuando el paciente no puede identificar un olor. Es como si fuera una demencia a los olores, ¿no? Y eso usualmente ocurre en el síndrome de Korsakoff. Ese síndrome de Korsakoff se puede dar principalmente en pacientes que tienen consumo crónico de bebidas alcohólicas. Vamos a ver un poquito de neurooftalmología, ya vamos a pasar entonces al segundo nervio craneal. Bueno, y esto incluye también el tercero, el cuarto y el sexto, como ustedes saben, ¿no? Porque aquí también viene mucho de reflejo, ¿no? Reflejo, recuerden que un reflejo es una vía aferente, un estímulo que va por una vía aferente y una respuesta que va por una vía eferente. Pues eso es clase de fisiología básica, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen pérdida visual monocular, como por ejemplo en la amaurosis fugaz. ¿Sí? Puede ser por tías carotidios. ¿Qué son tías carotidios? De eventos isquémicos transitorios, ¿no? Placas grandes en carótida que tienen desprendimiento. A veces estos desprendimientos pueden ser, bueno, pueden ser espontáneos o pueden ser por manipulación. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, pacientes que le tienen que hacer una maniobra a nivel del cuello, estos masajes carotidios para bajar frecuencia cardíaca pueden desprender placas obviamente hacia la circulación cerebral y causar entonces infartos, ¿no? Dependiendo de qué tan grande sea la placa que se desprenda, así mismo va a ser el infarto que va a tener el paciente. Incluso a veces en cirugía, donde se manipula la carótida muy cerca, si está muy llena de placas, se puede desprender. Por ejemplo, en las arteriografías, que el neurocirujano endovascular entra por la femoral, sube por los grandes vasos abdominales, aorta, caída aórtico, sube por la carótida común, perdón, después carótida interna, como llega a la carótida interna y pasa el cable, ¿no? Por allí, por ese nivel, puede desprender placas, ¿no? Así que siempre es un riesgo cuando se hacen estos estudios, si hay muchas placas, pues que el paciente después presente un infarto cerebral. En las migrañas retinianas también, tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Que pueden haber amaurosis fugax, ¿sí? A veces fugax, el paciente puede recuperar. A veces presenta un evento transitorio, ¿sí? No necesariamente es, el paciente va a quedar ciego de un ojo, ¿no? Fugas recupera. A veces cuando sí ya es muy repetitivo el evento, sí puede ocurrir ya una, una, una lesión pues de un ojo solamente o de un campo visual. Pérdida visual binocular transitoria, por ejemplo, la ceguera cortical transitoria, ya sea por enfermedades oclusivas vasculares, o sea, lo mismo, ¿no? Ese isquémico, por síndrome del tope de la basilar, ¿sí? Trauma encefálico, usualmente tiene mejor pronóstico. Yo he tenido algunos pacientes con traumas, son muy pocos, pero he tenido algunos pacientes con traumas que refieren pérdida visual. A veces la pérdida visual es por pocos minutos, a veces pocas horas, usualmente recupera. Las crisis epilépticas también, por supuesto, de estas que tienen auras, ¿sí? Y bueno, también las migrañas que tienen auras, ¿no? Ok. El edema de papila va a provocar también disminución de la agudeza visual. Obviamente, pues, si la papila, que es la misma retina, ¿no? Se ve edematizada, ¿no? Eso va a influir en la cantidad de recepción de luz.
Obviamente puede tener alteración del campo visual. Y esto también se puede ver mucho en el pseudotumor cerebri. El pseudotumor cerebri es una patología que ocurre principalmente en mujeres jóvenes, que va acompañada con las famosas 4F, ¿no? Female, Fat, Fertile y Fugly, ¿no? Entonces, bueno, esa la Fugly es un extra, ¿no? Pero bueno, siempre hay como una 40. Female, yo creo que es female, fertile, 40, ajá, exacto. Sí, fat, exactamente. Entonces, eso de Foley es una quinta F, es como adicional, ¿no? Pero, sí, también, tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si está acompañado de lesión del sector neurocraneal, eso es un subtumor cerebri, ¿no? Es una mujer, está, un poquito chubby, así como uno dice, ¿no? Y tiene diplopia, no ve, tiene la alteración del sector neurocraneal, entonces pensar en un subtumor cerebri. Hace una tomografía no tiene nada. Puede tener un poquito, hay que medir, hacer una punción lumbar y medir la presión de apertura, va a estar elevada. Y al final pues requiere muchas veces la colocación de una derivación ventricular para poder disminuir la presión encefalorraquídea y que presente mejor los síntomas. Porque también el problema de este subtumor cerebri es que el edema de papila crónico te va a llevar a una pérdida de la agudeza visual crónica ¿no? Con una lesión visual evidente, ¿no? Eso obviamente no quieres que pierda la vista el paciente, ¿no? E incluso yo he tenido pacientes que ya tienen ceguera bilateral por pseudotumor cerebri, ¿sí? Tenemos un paciente que tuvimos hospitalizado hace unos meses atrás. Neuropatía óptica anterior isquémica, usualmente por infarto de la cabeza del nervio óptico, por obstrucción de las arterias ciliares posteriores, ¿no? Usualmente en estas patologías se pueden observar las lesiones en astilla, clásicas manchas rojo cereza. Cuando dieron oftalmología, pero van a ver que hay una patología donde hay unas manchas en astillas rojo cereza. Esa es la neuropatía óptica anterior isquémica, ¿no? Por infarto de la cabeza en nervio óptico, obstrucción de las arterias ciliares cortas, posteriores. Puede ser de etiología no arterítica, que es la más frecuente en los pacientes de mediana edad o ancianos con, bueno, IFR, ahorita no recuerdo qué exactamente es, pero con factores de riesgo, factores de riesgo que son hipertensión, diabetes, y arterítica, entonces arterítica son las gigantes, hay que hacerle VG y PCR que van a estar elevados en estos pacientes, ¿no? Y obviamente, como toda buena enfermedad autoinmune, requiere entonces la colocación de corticoides, ¿no? Hay una neuritis también óptica desmielinizante, ¿sí? Que esta es pérdida visual parcial o total, monocular, con dolor retroocular. Aquí entra lo del famoso, bueno, hay que descartar alguna esclerosis múltiple, un síndrome de Vic, que es la neuromielitis óptica desmielinizante, que va acompañada también con datos de mielopatía cervical. Enfermedad, pues, que desmieliniza la médula cervical, desmieliniza el nervio óptico, y el paciente tiene, pues, esta clínica, ¿no? Hay dilatación pupilar con reflejo fotomotor alterado. Claro, ¿no? Va a ser como una especie de va a tener una patología pupilar por alteración del reflejo, ¿no? Como obviamente en este caso está desmielinizado el nervio óptico, la vía aferente no funciona. Y por eso la pupila va a estar dilatada, porque no va a responder el núcleo de Eddy de Westphal, ¿sí? Obviamente, como toda buena enfermedad autoinmune también, ¿qué requiere? Corticoides, ¿sí? En altas dosis por 3 días, asociada a esclerosis múltiple, ¿no? Ya se los mencioné. Y también hay un fenómeno en la esclerosis múltiple que es el fenómeno de UTOF, que es pérdida visual con el calor. Por eso a los pacientes con esclerosis múltiple se les recomienda no bañarse con agua caliente, no tomar baños de sauna o jacuzzis, porque se les exacerba la clínica. Incluso el ejercicio, quieren hacer ejercicio y se les exacerba la clínica en los pacientes con esclerosis múltiple. Hay también tumores del nervio óptico que pueden ser intraorbitarios, como por ejemplo los gliomas del nervio óptico en los niños más frecuentemente, un tumor bastante maligno, ¿sí? Que afecta a la región diencefálica, donde está pues tracto óptico, núcleo geniculado, lateral, que es el que se va entonces hacia el mesencéfalo para la parte de los reflejos de la respuesta fotomotora, ¿no?
bueno, los meningiomas también. Sí, esto se ve mucho en pediatría. Este glioma nervio óptico es muy frecuente en pediatría. Cuando le toque a usted rotar como interno, quizás, ya sea en el hospital Ovaldía o el hospital El EPOT, que maneja mucho más pacientes, o en el hospital de niños, que eso es un mundo de niños, allá eso sí es un super hospital de niños, allá van a haber muchas de estas patologías, ¿ok? Entonces, hay unos síndromes quiasmáticos también, esto lo vimos cuando vimos neuroanatomía, la lesión del campo visual va a ser correspondiente a la lesión anatómica. Si es una lesión de nervio óptico, obviamente pues va a haber una amaurosis de un ojo. Si la lesión es del quiasma, va a ocurrir esto, ¿no? Que estamos viendo en la pantalla, una hemianopsia heterónima bitemporal. Heterónima porque no es del mismo lado y bitemporal pues porque es de los lóbulos temporales del campo visual temporal, ¿no? Recuerden que este campo visual es nasal y este es el temporal. Entonces, obviamente esto se evalúa al examen físico. Usted tiene que hacer una campimetría por confrontación al paciente. Se pone enfrente al paciente, le tapa un ojo y le mueven un dedo de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, bastante cerca del ojo, y se dan cuenta, pues, si el paciente tiene una alteración visual. Este síndrome quiasmático que estamos viendo aquí justamente, que es la menopsia heterónima bitemporal, es súper frecuente y se ve mucho en los tumores hipofisiarios. Tenemos en la sala bastante de estos pacientes con hemenopsia homónima bitemporal y eso es bien característico. Claro, a veces no exactamente es una hemenopsia heterónima bitemporal, así de libro como está allí. A veces pueden tener un campo visual mucho más comprometido que otro. Pero el examen físico por confrontación te da la idea de qué tiene el paciente. Usted le puede después practicar una campimetría ya con oftalmología para determinar entonces que ya como más, de forma más objetiva, pues, ya te lo imprime en un papel cuánta lesión hay del campo visual, ¿no? Tumores hipofisiales. Dime. Con la presentación sería una sería bastante progresiva, se una adenoma. Sí, claro, el paciente va perdiendo la visión progresivamente. Exacto. Así mismo, va teniendo como que va viendo por un túnel. A veces cuando es muy crónico, el paciente ni siquiera se da cuenta que tiene la mianopsia heterónima. No se da cuenta. A veces tú me crees un poquito más rápido y produce más síntomas, la gente llega y si te dice, doctor, también siento que no veo bien. Veo unas manchas, como unas cortinas a los lados, dice, negras. ¿No? Edema de papila, no. Obviamente el edema de papila es casi patognomónico de la hipertensión intracraneal. Solamente les dejo como mensaje acá que gracias a los estudios de imágenes, tomografía, resonancia magnética, se ha perdido la costumbre de hacer la campimetría. Pero yo les recomiendo a ustedes que son estudiantes todavía, se compren su oftalmoscopio y puedan entonces a practicar con los pacientes y examinar el fondo de ojo, ¿sí? Eso es una destreza clínica que deben de ustedes adquirir y tener siempre en cuenta. ¿Y de qué va acompañada la triada, la edema papila, perdón, una triada que es cefalea, que es el signo cardinal del aumento de la presión intracraneal? Paciente con cefalea tiene la presión intracraneal aumentada. Vómito, ¿sí? Y edema de papila bilateral. Obviamente no va a ser una sola papila. Si fuera una sola papila fuera un poco extraño, ¿no? Habría que descartar una neuritis o otra cosa. Pero si es las dos papilas, obviamente la presión intracraneal se está reflejando a las dos retinas, ¿sí? Y si no hay lesión intracraneal en la tomografía, entonces sospechar un tumor cerebral, porque va a requerir entonces la colocación de una derivación ventricular. ¿Me explico? Y el examen físico va a tener diplopia. Pues la diplopia va a ser lo que me te va a decir, pero el examen físico usted va a ver que va a tener lesión del sexto nervio craneal. Y la presión de apertura aumentada. Usted le hace la punción lumbar al paciente, usted le conecta, la punción lumbar viene en un set, viene con su tubito y viene con un tubo, una releta para medir, una pipeta. Usted le hace la punción lumbar, le conecta la pipeta al paciente, abre la llave y el líquido comienza a salir y se comienza a medir en milímetros de agua. Y bueno, obviamente también sabe la presión intracraneal normal, que es usualmente de 12 a 15
En los niños puede ser un poquito más baja, de 8 a 15, más o menos. ¿Ok? Pero sí ya 16, 17, 18 no es normal, pero se darán cuenta que cuando roten en sala de neurocirugía, usualmente pues si hay un sensor de presión intracranial conectado, como que esos valores le damos un poquito de chance, porque si supera los 20 milímetros de agua, entonces es donde ya decimos que sí está un poquito descompensada la presión. Pero tiene que ser ese valor normal que realmente es de 8 a 12, de 8 a 12, 8 a 15. ¿Ok? La atrofia de papila se puede, ¿qué hay en la atrofia de papila? Hay palidez y pérdida de la visión, ¿no? Hay atrofia, se puede ver en la atrofia óptica de Herr, que son escotomas centrales hereditarios que comienzan entre los 4 o 6 años de edad. También hay otra patología que se llama la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Hay una mutación del ADN mitocondrial que comienza entre los 15 a 35 años. Entonces hay una tomografía especial que es la de coherencia óptica, ¿sí? Que se le puede practicar a estos pacientes para medir la cabeza del nervio óptico. Tercer nervio craneal, ¿no? Tenemos un paciente con una neuropatía del tercero, ¿no? Aquí vemos claramente cómo en este paciente tenemos una caída del párpado y tenemos un ojo que está desviado hacia abajo y hacia afuera. ¿Por qué está desviado hacia abajo y hacia afuera? Porque ahí predomina el músculo oblicuo superior que hace intorsión del ojo y predomina el septo que está jalando el ojo hacia afuera. Entonces recuerden que el ojo funciona como una polea. El ojo está en el centro porque todos los músculos están jalando para su lado. Pero cuando se pierde la fuerza de uno, entonces el ojo agarra para que está jalando más fuerte. ¿Okay? Eso es una cosa clínica patognomónica, una lesión del tercero. Un párpado caído, cuando es completa, pues. Párpado caído y ojo hacia abajo y hacia afuera. Entonces siempre tener eso en cuenta, evaluarlo. Y también pues puede ir acompañada de, ¿cómo se llama? De dilatación pupilar. Cuando es ya full completa, dilatación pupilar, ¿no? Entonces hay que tener claro que cuando el paciente te llega con una oftalmoparesia del tercero y no tiene la pupila dilatada, por ejemplo, entonces hay que pensar en que es un problema de microangiopatía. ¿Qué te la produce? Hipertensión y diabetes. Paciente con hipertensión mal controlada, diabetes mal controlada. Pero ¿qué pasa? Le van a consultar a neurocirugía. ¿Por qué? Porque hay que pensar siempre en lo peor. ¿Y qué va a pensar el médico? Que tiene un aneurisma. ¿De qué arteria? La arteria comunicante posterior. Entonces, obviamente, eso es una consulta frecuente en el cuadro de urgencia. Paciente con neuropatía del tercero. Nos toca examinarlos y ver si es completa o incluye pues la pupila dilatada, porque así entonces ya sabemos, dependiendo también de los factores de riesgo que tenga el paciente, si es si es solamente por lesión, pues microangiopatía. ¿Qué pasa? Si la duda es muy grande, que puede pasar, hospitalízalo y hazle un angiocard y una arteriografía. Te curas en salud. ¿Ok? Cuando hay compresión, esto lo vimos en neuroanatomía, cuando hay compresión, recuerden que el tercer nervio tiene como si tuviera una corteza y una porción medular. Esta es la arteria comunicante posterior, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y entonces aquí se forma el aneurisma, así, ¿no? O sea, el aneurisma comprime el tercero. Cuando se comprime el nervio, las vías parasimpáticas pasan en la periferia del nervio. En la periferia. O sea, no se afecta a la parte medular, porque en la parte medular, por la parte medular pasa, es la parte motora. La parte motora pasa en el centro y la parte parasimpática pasa por la periferia. Entonces, solamente estos pacientes con aneurismas por compresión del nervio se te manifiestan clínicamente es con pupila dilatada. Puede tener oftalmoparesia también, por supuesto, claro que sí, pero cuando la pupila está dilatada, sospechar que es por compresión. Y eso es lo que te va a obligar a hacerle un CAT al paciente. Si no ves nada en el CAT, hay que hacerle una arteriografía, hay que hacerle una angiocard, que también tiene buena sensibilidad, una arteriografía, para ver el aneurisma. Tiene que estar por ahí el aneurisma, ¿ok? Hay que buscarlo. Entonces, claro, obviamente para esto ustedes tienen que saber las funciones del tercer nervio craneal, que son musculatura extraocular, músculo recto superior, músculo recto inferior, músculo recto medial, músculo oblicuo inferior.
músculo constrictor del iris, músculo elevador del párpado. ¿Ok? Si no se saben eso, entonces no pueden identificar la clínica. Y bueno, obviamente, pues, si la oftalmoplegia no tiene compromiso pupilar, entonces, ya les dije, ¿no? La causa más frecuente es hipertensión o diabetes, o aterosclerosis, ¿no? Oftalmoplegia con compromiso pupilar, bueno, ya lo dije, aneurisma de la comunicante posterior, la arteria comunicante posterior, que ustedes lo van a ver siempre como A con pi, y ustedes saben esa nomenclatura porque ustedes vieron en anatomía. Parálisis oculosimpática, como en el síndrome de Claude Bernard Horner, que siempre se le dice más fácilmente el síndrome de Horner, ¿no? Pero en este caso el síndrome de Horner es simpático. Acordarse, ¿no? Que es simpático. ¿Y por qué? Porque el síndrome de Horner tiene que ver, obviamente, pues con los filetes de fibras simpáticas que vienen del ángulo cervical superior, suben por la carótida interna, se meten por toda la carótida interna, rodeándola, ¿no? Por el seno cavernoso, y se meten entonces por la fisura orbitaria para inervar la pupila. Y usualmente pues cursa con miosis, ptosis, anhidrosis en oftalmo. Eso yo creo que ya se lo saben, ¿no? Y usualmente pues es producto de las dos patologías. Hay más patologías, lo que depende mucho del nivel de la lesión, pero las patologías más frecuentes son un tumor de Pancoas del ápice del pulmón o una disección de la arteria carótida. Eso hace que la arteria se dilate y los filetes de fibra que van subiendo como si fueran especie de una enredadera de una mata, se dañen. ¿Okay? Triada de Horner. Bueno, en realidad, no, ninguno. Es que creo que es como una mala costumbre decir triada de Horner, pues son 4 cosas. Es en oftalmo, anhidrosis, miosis y tosis. Okay, y la tosis de ese Horner, del Horner es por más que todo simpática, no es tanto por el músculo elevador del párpado, sino como es como una alteración simpática que te produce como una pseudotosis, ¿ok? Porque la tosis real es por lesión del tercero. La herniación uncal te va a producir una oftalmoplegia con compromiso pupilar, por supuesto. Hay un aumento de la presión intracraneal y esa presión intracraneal se va a ver manifestada hacia el úncus del temporal, eso va a comprimir el pedúnculo cerebral, la fosa interpeduncular, el paso del tercer miembro craneal y después te va a dilatar la pupila. Esa es una urgencia neuroquirúrgica importante, ¿no? Claro, cuando es aguda, ¿no? Porque puede ser que la gente tenga una pupila dilatada, pero ha estado en su casa sin ningún tipo de síntomas. Entonces hay que pensar que puede tener un aneurisma, pero no está roto. Puede ser, ¿no? O otra lesión. El síndrome de la hendidura efenoidal, cuando hay tumores en la ala de efenoides, principalmente meningiomas, que están siempre cerca de esa área. Meningitis, bueno, eso es un poco frecuente. Y metástasis leptomeningia sí, porque las metástasis leptomeningia como que invaden todas las meninges, la uramare, el piso de la fosa media, el ala menor del efenoide, y produce entonces neuropatía por el paso de los nervios que están ahí a ese nivel. ¿No? Patología infiltrativa. Entonces, la pupila de Argyll-Robertson. Hay que establecer las pupilas, ¿no? Hay diferentes tipos de patologías pupilares. La pupila de Argyll-Robertson es la pupila que no reacciona a la luz, pero sí al amor. Es porque sí reacciona, pero no se mueve. Creo que es así, ¿no? Entonces, antes se le decía con un nombrecito un poquito más soez, ¿no? Pero por cosas académicas, educativas, no vamos a decir la palabra, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es la pupila conocida como esa palabra que no voy a decir, ¿no? Entonces, tamaño pupilar, está miótica, está pequeña, regularidad es irregular, reacción a la luz. La reacción a la luz está ausente, pero sí se acomoda. No, es al revés, es que no reacciona a la luz, pero sí se acomoda. Y recuerden que la pupila puede variar también en diámetro con la acomodación, que tiene que ver con el cristalino, ¿no? ¿Me explico? Entonces, obviamente, pues regula la cantidad de luz que hay si el objeto está cercano o está lejos. Entonces, sí funciona con la acomodación. Hay disociación luz, cercanía positiva, y bueno, generalmente es bilateral.
La causa clásica es la neurosífilis. Bueno, y la neurosífilis va mucho, pues, para que se acuerden, ¿no? Porque obviamente uno como estudiante de medicina tiene que relacionar las cosas, ¿no? La neurosífilis va con lo de la pupila esta, Ari Robinson, que, bueno, ya saben lo que para que no voy a decir, ¿no? Y que es el tallo dorsal, ¿no? Y localización de la lesión, usualmente región pretectal, el mesencéfalo. Se conserva la vía de la acomodación, pero no la fotomotora. La pupila de Adi, otra pupila, tienen que revisarlas bien porque todas tienen como un parecido, ¿no? Así que tienen que sentarse, revisarlas, tienen como que buscar un key point ahí que les haga memorizárselas, ¿no? Y acordarse de que esa pupila es por eso. Y las características. La pupila de Adi es una enfermedad neurológica que provoca una dilatación anormal de la pupila. También se conoce como pupila tónica. O sea, esta queda como dilatada, ¿no? Entonces, característica, la pupila afectada es la más grande. O sea, en este caso, pues esta chica tiene esta pupila que es la que está más afectada. La pupila no se contrae normalmente ante la luz brillante. O sea, la estimulación directa a la luz hace que se mantenga igual. Por eso es que le dicen tónica. Se mantiene con ese tono, pues no reacciona. Puede haber sensibilidad a la luz, puede haber visión borrosa, porque obviamente pues no regula la cantidad de luz que entra y eso molesta. Ustedes nunca le han prendido una luz cuando están dormidos, le prenden la luz, ¿no? Eso, incluso eso llega a ser un poquito doloroso y molesto, ¿no? Y puede haber dificultad para leer también, ¿no? Porque obviamente tiene que ver con la parte de la acomodación. Usualmente pues las causas son por una infección viral o bacteriana. También puede ser por lesión autoinmune, ¿no? Y la otra pupila es la pupila de Marcus Gone. Consiste en una reacción pupilar asimétrica a un estímulo lumínico alternante. La lesión de nervio óptico o retinopatía, es por lesión de nervio óptico o retinopatía grave. Cuando se estimula el ojo afectado, con la luz no reacciona ninguna pupila. O se estimula el ojo sano, ambas pupilas se reaccionan normalmente y tiene reflejo consensual. Entonces la pupila de Marcus-Gone no reacciona igual cuando lo estimulas, pero sí se contrae cuando iluminas la otra. Y sí hay reflejo consensual. Las causas principalmente son daño, enfermedad de la retina o del nervio óptico. Y tiene sentido, ¿no? Porque en este caso la vía frente es la que está afectada, ¿no? Desprendimiento de retina, que es lo mismo, ¿no? La vía frente está afectada. Isquemia retiniana, lo mismo, ¿no? La vía frente está afectada, ¿no? Por eso es que esa pupila no reacciona cuando se le estimula directamente. Entonces, vuelvo y repito, tienen que revisar bien estas pupilas porque traen a confusión. Traen a confusión, ¿sí? Bueno, aquí les dejo un cuadro en donde pueden identificar las diferentes pupilas, ¿no? Porque ahí también incluyen a las Horner, pero la Horner es miótica. El cuarto nervio craneal es la causa más común de estrabismo vertical. Recuerde que el cuarto nervio craneal funciona para hacer una intorsión del ojo. Es producto del oblicuo, la función la hace el oblicuo superior, no el oblicuo superior. No se puede, se puede ver afectado en pacientes con traumatismo, hipertensión, diabetes, aterosclerosis, tumores por el paso del cuarto nervio craneal. Recuerden que el cuarto nervio craneal sale debajo del colículo inferior que está en la lámina cuadrigémina, por lo cual, pues, si hay un tumor por ahí en la glándula pineal o esas regiones, puede haber lesión del cuarto nervio. En hidrocefalia se ve muy afectado, en el herpes zóster y en cirugías, ¿no? Que de repente haya lesión de esa estructura. Secto nervio craneal, estrabismo convergente por predominio del recto interno, ¿no? En este caso, el secto no está funcionando, entonces el ojo se va para adentro, ¿sí? Ocurre cuando hay lesión del núcleo abducens, puede haber parálisis ipsilateral de la mirada conjugada, isquemias, ¿no? del puente o de la unión bulbopontina, ¿no? Que ahí donde se encuentra el núcleo del secto. Bueno, no tanto bulbopontino, es más puente inferior. Infiltración tumoral, depende, ¿no? Porque si es un tumor que infiltra la altomeninge, se puede afectar en el paso de ese nervio, ¿no? Y el secto también se puede afectar en el pseudotumor cerebri, ¿no? Y usualmente es importante que sepan que el nervio craneal que más afecta con el aumento de la presión intracraneal crónica es el secto. El nervio que se afecta más rápido con el aumento de la presión intracraneal aguda es el tercero,
O sea, se los traduzco. Si tiene un paciente con pupila dilatada es algo agudo, usualmente. Claro, tienes que ver la historia, no trauma. Ya, obviamente tiene un hematoma en formación, ¿no? Tienes que descomprimir. Si el paciente llega con una pupila, perdón, con una lesión del septo, entonces si tiene hipertensión craneal, ya es algo mucho más crónico, no tiene mucho más tiempo. Usualmente pues se afecta en la presión craneal crónica porque el recorrido del septo craneal es tortuoso y largo. E incluso es el recorrido más tortuoso y más largo de todos los nervios craneales porque el septo craneal viene de la fosa posterior, viene de la unión bulbo-pontina, casi de línea media, y va subiendo por toda la cisterna prepontina y se mete entonces por el canal de Dorelo, ¿se acuerdan? Y entonces se mete al seno cavernoso. Se ingresa al seno cavernoso junto con la arteria carótida interna. Recuerden que los otros nervios craneales pasan por la pared lateral para después salir por la fisura orbitaria superior para inervar el músculo recto lateral. Entonces, se puede haber síndrome de Foville cuando se afecta la vía piramidal. Bueno, el síndrome de Foville es uno de los síndromes de puente, ¿no? Y obviamente para ahí está el núcleo del septo. El síndrome de Mobius, deformidades esqueléticas con agenesia de núcleos abducen y facial. Bueno, ya lo dije, ¿no? Tiene un recorrido tortuoso, su recorrido por el hueso petroso se puede ver afectado, ¿no? En el síndrome de Gradeningo, por lesión e infiltración a nivel del ápex petroso, ¿no? Pero por ahí en el ápex petroso no está el canal de Dorelo, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, el síndrome de Gradeningo se va a afectar. Lesiones de trayecto del seno cavernoso, obviamente, un síndrome de seno cavernoso, un seno cavernoso infiltrado por tumor o una trombosis del seno cavernoso, que es muy común. Ahí también puede haber neuropatía, no solamente del septo, sino de todos los nervios craneales que pasan por el seno cavernoso, y por eso que se llama síndrome de seno cavernoso. Porque produce lesión del simpático, que está rodeando la carótida interna, lesión del septo, lesión del tercero, lesión del cuarto, lesión de la rama V1 y V2, que pasan por la pared lateral del seno cavernoso. Sí, por eso es que es importante el conocimiento de la anatomía, para poder determinar estos problemas neurológicos. Y el síndrome de Tolosa-Hunt, que es un granuloma o pseudotumor inflamatorio del seno cavernoso, el Tolosa-Hunt. Puede haber lesión unilateral, que es común en niños posvacuna o posviral, como en las varicelas. Rara vez neoplasias. Puede haber enfermedades que simulan lesión del septo, como por ejemplo el hipertiroidismo. Pero bueno, en esa patología, el hipertiroidismo, creo que produce el aumento de una grasa retroorbitaria, ¿no? Retroocular. Entonces, por estiramiento de los músculos, puede simular como una convergencia hacia adentro del ojo. Miastenia gravis, porque obviamente, pues ahí, esto es una de las patologías que vamos a ver en el semestre, es autoinmune también, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Y hay debilidad, ¿no? Asimétrica. Y puede haber debilidad en los músculos extraoculares. Y digo asimétrica para que se lo memoricen, porque uno siempre cree que la miastenia gravis cursa con una debilidad general, y no, la miastenia gravis puede ser asimétrica, puede ser que un lado de la cara esté más afectado o tengas atosis de un lado y el otro lado no, al final del día. ¿Me explico? Y el síndrome de Duane, tipo 1. Entonces, aquí es importante el término de oftalmoplegia internuclear. Ya eso lo hemos visto también en neuroanatomía, la oftalmoplegia internuclear. Se produce cuando hay una lesión del fascículo longitudinal medial. Este fascículo se encuentra en la profundidad de la formación reticular, que está en el tegmento del mesencéfalo, del puente y del bulbo. Entonces, ese fascículo longitudinal medial es una carretera que comunica el núcleo del septo con el núcleo del tercero. Entonces, cuando usted quiere mirar hacia un lado, su corteza da la orden al núcleo del septo. Esto es muy importante que sepan. La orden va al sexto, no al tercero. Cuando tú quieres mirar hacia un lado, la orden va hacia el sexto, al núcleo del sexto. Usted mira entonces hacia un lado. ¿Y cómo el otro ojo entonces sigue al otro que está mirando hacia el lateral? Porque entonces el fascículo longitudinal medial, hay una fibra que va obviamente hacia el nervio, y otra fibra va entonces al fascículo longitudinal medial para conectarse con el tercero. Le manda la señal: oye,
estoy mirando hacia un lado, sígueme. ¿Me explico? Y por eso entonces el otro ojo se medializa y se mueve el recto medial. Es gracias al fascículo longitudinal medial. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una patología del fascículo longitudinal medial? O sea, si no tuviéramos fascículo longitudinal medial, fuéramos como los camaleones, ¿no? Un ojo mira para un lado y el otro ojo mira para otro lado. Creo que los camaleones no tienen fascículo longitudinal medial. Entonces, hay unas patologías que afectan el fascículo longitudinal medial, que son la esclerosis múltiple principalmente, infarto también del puente, microangiopatía, infartos del puente. Afectan al fascículo longitudinal medial. La gente va a presentar entonces una oftalmoplegia internuclear, que es esta, ¿no? Que es la I, ¿no? Solamente que está como en inglés, ¿no? De que internuclear ophthalmoplegy, o sea, internuclear ophthalmoplegy, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como el sexto sí funciona, porque el cerebro dice, oye, mueve, vamos a ver hacia un lateral. Se activa el núcleo del sexto, que está aquí. Entonces el ojo se va a mover hacia un lado. El sexto le va a decir al tercero, oye, tienes que moverte conmigo para poder ver, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como el fascículo está dañado, aquí saben, está rayado en rojo, ¿no? Está dañado ese fascículo, entonces la señal no llega y el ojo se queda allí pasmado, como quien dice, ¿no? Entonces, este ojo que sí está haciendo la abducción comienza a hacer un nistagmus. Y ese nistagmus pareciera que fuera como si hiciera un efecto como de cuerda, ¿no? Hacia el ojo que no se está moviendo, hacia el otro, ¿no? Como que dice que, oye, ven, oye, ven, oye, ven, como si fuera el lente de un disco rayado, ¿no? Ven, ven, ven. Entonces hace un nistagmus. Entonces esa es la oftalmoplegia internuclear. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Y obviamente cuando es unilateral, aunque este ojo no se mueva, cuando es bilateral, perdón, aunque este ojo no se mueva, este sí puede abducir. Pero entonces este ojo, entonces ahora, que es el que abducido, ahora va a quedar en el centro pasmado. Y eso es cuando hay lesión de ambos fascículos, longitudinales mediales, ¿sí? Y eso es patognomónico de la esclerosis múltiple. Importante. ¿Se entendió? Bien. Entonces, epidemiológicamente, un tercio de los casos en adolescentes debido a esclerosis múltiple. Recuerden que la esclerosis múltiple es una enfermedad de jóvenes, 30, 35 años, más mujeres principalmente. Un tercio de los casos, bueno, y también estas patologías en adolescentes, ¿no? Puede ocurrir. Un tercio de los casos en la tercera edad debido a un accidente cerebrovascular. Ahí sí, ¿no? Ya cuando no son jóvenes, entonces hay que descartar patología isquémica. Raro en los niños, ¿no? Solamente es adolescente, adulto, mujer joven. Ahí sí no entra lo de las 4F. Ahí sí es mujer joven más que todo, ¿no? O sea, pacientes jóvenes, pero más las mujeres tienen más incidencia en esclerosis múltiple. Recuerden que también la esclerosis múltiple es una enfermedad de hemisferios, perdón, de latitudes, más norte, más sur, no tanto las regiones tropicales. ¿Ok? Y está relacionado con algunos factores de riesgo que tienen que ver con la parte medioambiental, ¿no? Poca recepción de luz, de sol y otras cosas, ¿no? Eso, ahí después vamos a ver una clase de esclerosis múltiple. Etiología de la oftalmoplegia internuclear se debe principalmente a un trastorno desminimizante autoinmune o un infarto. La oftalmoplegia autoinmune, debido a esclerosis múltiple, lo dije, puede también ser por un síndrome de Sjögren, o Sjögren, o Sjögren, ¿no? Y puede ser por un infarto, ¿no? Otras causas, trauma craneal, muy raro, tumores, neuroblastomas, va en los niños, glioma del tallo, es raro, usualmente el paciente con un glioma del tallo tiene tanta clínica que lo que menos te vas a fijar es si tiene oftalmoplegia internuclear. Linfoma, la formación de Arno Chiari, infecciones como VIH, bueno, el VIH produce de todo a nivel del sistema nervioso. Sífilis, cisticercosis, hidrocefalia también puede verse, aunque es raro. Usualmente la hidrocefalia produce más trastorno de la mirada vertical. La gente queda como con un signo de sol naciente. Como le cuesta más que todo el camino de los tumores espineales. También puede ocurrir el síndrome de sol naciente. Hemorragia de tronco encefálico, nutricional por encefalopatía de Wernicke y deficiencia de vitamina B12. Entonces, bueno, continuamos con el quinto nervio craneal. Primero que todo, siempre saber la función de cada nervio. En este caso, pues el quinto nervio craneal tiene dos funciones. Una función
motor, hay una función sensitiva. Obviamente la función sensitiva es la más destacable. Pero la parte motor es importante porque es la parte de la masticación. Por esa razón, pues una lesión de quito neurocraneal en la parte motora va a dar una parálisis pterygoidea. En este caso, pues produce una desviación de la boca hacia el lado afectado al abrirse, ¿no? Eso es importante. Recordar, pues, los músculos de la masticación, que son el temporal, el músculo macetero y los músculos pterygoideo lateral y medial. También en la esclerosis lateral amiotrófica, esta parte se puede ver comprometida, puede haber compromiso motor, produciendo pues este fenómeno pues de alteración de la musculatura de la masticación con desviación hacia el lado afectado. En los pacientes con síndrome de Wallenberg también se puede ver afectada, pero principalmente la parte sensitiva, ¿no? Por el núcleo espinal del trigémino, produciendo pues alteraciones de la cara que son ipsilaterales, ¿no? Sensitivas principalmente, ¿no? También cuando hay lesiones con efecto de masa a nivel de la fosa media, ustedes saben que en la fosa media, porque ahí se encuentra la fosita de Meckel, donde descansa el ganglio trigémino, ¿no? Y obviamente, pues, compromiso de esas zonas van a afectar las diferentes ramas. La neuralgia del trigémino, muy importante, este es el diagnóstico, uno de los diagnósticos más comunes. En este caso, pues, tenemos lo que sería una simulación de cómo se siente este dolor de la neuralgia del trigémino. En este caso, pues, el lado sano, en este caso, el lado afectado. Como la rama oftálmica, pues, tiene inervación hacia lo que es el cuero cabelludo, el paciente puede sentir como que, siente como que se le jalan los cabellos, puede sentir incluso como un peso a nivel de la oreja o a nivel de los dientes, incluso como si se los jalaran. Puede sentir sensación de clavos, tornillos, cuchillos, apuñaladas, punzazos a nivel de lo que es la cara, a nivel de las tres ramas, rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular, que puede exacerbarse, por supuesto, con los movimientos, como por ejemplo la masticación, al consumir los alimentos, como por ejemplo al reírse, como por ejemplo al tocarse la cara, como por ejemplo al acostarse de ese lado de la cara en la almohada, como por ejemplo también cuando la cara siente cambios de temperatura con agua fría, por ejemplo, o incluso corrientes de aire frío, ¿no? La gente siente estas alteraciones de forma importante, siempre de un solo lado de la cara, bastante molestas, en muchos casos incapacitantes, que pueden ser intermitentes. El paciente pues va a buscar atención médica por estas alteraciones sensitivas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cómo se siente esto y qué cosas lo pueden observar para hacer las preguntas correctas al paciente y poder entonces tener un diagnóstico diferencial y pensar pues en que puede haber una neuralgia del trigémino. Usualmente la neuralgia del trigémino está ocasionada por un loop de la arteria azúcar a nivel del nervio trigeminal, y entonces el paciente pues ese loop comprime el nervio, el tronco del nervio allí a su emergencia, al origen aparente a nivel de la cara anterolateral del puente, y el paciente va a tener entonces la clínica. Claro, muy importante saber que el tratamiento de elección en estos pacientes es la carbamazepina, pero usted debe saber que este no es el único tratamiento. Usted puede comenzar tratamiento médico, pero si el paciente no mejora con tratamiento médico, podrías entonces recurrir a un tratamiento más agresivo, como lo sería una infiltración o una ablación del nervio de gas, del ganglio de Gasser, o en todo caso, pues una descompresión microquirúrgica que puede ser con una craneotomía asterional. Se ingresa hacia la región del ángulo pontocerebeloso, se ingresa entonces hacia la emergencia de la rama del trigémino a nivel de la cara anterolateral del puente y se hace una descompresión de la arteria azúcar que pasa encima del nervio y con técnica microquirúrgica se le quitan las adherencias que están allí, se separa y se le coloca un teflón encima para que las pulsaciones de la arteria pues no produzcan pues más clínica. Entonces es muy importante saber que el tratamiento puede ser médico inicialmente, pero requiere un tratamiento quirúrgico como tratamiento definitivo. También hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías como son la neuralgia posherpética, por ejemplo, porque ha producido un dolor intenso a nivel de la cara. Este es el síndrome de Ransom-Hunt. También a nivel de trauma facial, pues cuando ocurren pues traumas craneoencefálicos que pueden lesionar las ramas trigéminos sensitivas, provocando dolor. Y en pacientes algunos, aunque esto es raro, y en pacientes que tengan alteraciones maxilofaciales o dentales que requieran procedimientos quirúrgicos odontológicos
y maxilofaciales, ¿no? Por ejemplo, una muela con problemas, caries dentales, abscesos dentarios, todas estas cosas pueden provocar también dolor intenso y entran dentro del diagnóstico diferencial. A veces muelas que no han descendido, hay que hacer la placa panorámica del arcada bucal para entonces ver pues si hay muelas que no han descendido y todo eso puede explicar a veces estos dolores, ¿no? Continuamos entonces con el nervio facial. Siempre conocer pues la función primero, en este caso pues el facial es un nervio mixto, tiene un componente motor puro que es para los músculos de la expresión facial, que son los músculos del segundo arco faríngeo, un componente parasimpático que se origina en el núcleo lagrimal y el núcleo clevator superior para la lagrimación, mucosa olfatoria, mucosa nasal y nasofaringe y también las glándulas salivares, en este caso en la boca. Un componente sensitivo general que tiene que ver con nervación a nivel de la parte del conducto auditivo externo y su periferia. Y eh, un componente sensitivo especial que es la parte del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, ¿no? Entonces es importante. Su afectación va a provocar como clínica principal alteración de la musculatura facial, que es la más evidente, ya sea en el caso de una parálisis facial central o periférica, de ahorita vamos a ver las características de cada una de ellas. También se puede ver afectación del gusto de los tercios de la lengua, por supuesto, que es la sensación que pasa por el nervio cuerdo del tímpano, que es rama de trigémino, pero que queda terminando en el nervio séptimo, ¿no? Y se puede afectar entonces también en el síndrome de Riley-Day, que es una disautonomía familiar, y en los síndromes de Sjögren, ¿no? Que son síndromes autoinmunes infiltrativos. Eso es importante. Conocer la parte de las parálisis faciales, que es la clínica más evidente del séptimo nervio craneal, aunque es un nervio mixto, pues la parte que se va a ver más comprometida, más evidente clínicamente, la parte de la parálisis facial, puede ser periférica, como en este caso, o puede ser central, como en este otro caso de acá. En la periférica la característica pues es que afecta todo el lado de la cara, tanto el cuadrante superior como el cuadrante inferior. En cambio, en la central, aunque viene del cerebro directamente, pues de las fibras descendentes, es solamente de un cuadrante. En este caso, pues, eso se debe porque la inervación redundante se une a nivel del nervio ya periférico y cuando hay una lesión de este nervio, usualmente pues, puede ser o o sea, que no se conoce la causa idiopática o puede ser una infección viral. Se afecta entonces los dos cuadrantes cuando es, por ejemplo, un SB isquémico, un ictus, y la lesión a nivel de la sustancia blanca, por ejemplo. Entonces la lesión solamente es de un cuadrante porque del lado ipsilateral de la cara va a haber también una información que es redundante y eso entonces le da esa información redundante hacia el cuadrante superior de la cara y el paciente la puede conservar. Entonces, clínicamente puedes saber que este, pues, el paciente va a presentar algunas características que son, vamos a poner aquí un color diferente. Por ejemplo, aquí van a ver borramientos de los surcos de la frente, ¿no? Porque el paciente no conserva pues la elevación de la ceja. Y aquí también borramiento del surco nasogeniano, se borra y se cae la comisura labial. En este caso, pues el paciente sí presenta pues sus surcos frontales conservados porque puede arrugar la frente, elevar la ceja, y en este caso pues sí nada más queda con la clínica del borramiento de la comisura nasogeniana y caída de la comisura de la boca de ese lado. Entonces es importante saber que no es que el paciente se tuerce, como la gente dice en la calle, que se le tuerce la cara, sino que realmente pues se paraliza y al perder el tono muscular pues los músculos quedan flácidos y pareciera ser que estuvieran torcidos con respecto al otro lado que sí mantienen el tono muscular. Otras causas pueden ser el VIH. El virus del VIH produce afectación de todo, por supuesto. Fractura de peñasco de la porción petrosa del temporal. En este caso, pues, fracturas del peñasco transversales, principalmente las transversas, son las que producen afectación del séptimo nervio craneal con parálisis facial periférica asociada.
El ransomware, el herpes, también puede producir algo también de alteración pues de la periferia y también pues por el dolor que va a estar acompañado por la lesión del quinto nervio craneal. Neurosis múltiple, también se puede ver parálisis facial de tipo, este, este, de ambos tipos principalmente. El Guillain-Barré, usualmente la lesión es periférica y puede ser bilateral, o sea, abarcar los dos lados de la cara. Como ustedes saben, pues Guillain-Barré pues, es una lesión de la motoneural inferior. En la esclerosis múltiple, principalmente la lesión es central, porque es afectación, pues, desmelación de la sustancia blanca del sistema nervioso central, ¿sí? Schwannomas del séptimo, usualmente es muy raro, más son schwannomas del octavo, pero por su cercanía por el complejo 7-8, pues, compresión de estos schwannomas al séptimo directamente, pues, pueden dar como clínica, pues, una clínica, un síndrome del ángulo pontocerebeloso, que incluye, pues, una parálisis facial periférica, y los tumores parotídeos porque, por supuesto, pues el septo nervio craneal pasa por debajo de la glándula parótida, que es glándula salival, ¿sí? Entonces, conocer la escala de House-Blackman es importante porque nos va a indicar, pues, las diferentes gravedad, pues, de una parálisis facial de tipo periférica principalmente. En este caso, pues, se clasifica en 6 grados. El grado 1 es normal, el grado 2 es una disfunción leve, el grado 3 es una disfunción moderada, ya entonces es obvia el examen físico. Grado 4 ya es desfigurante, usualmente se nota porque ya el paciente no puede cerrar la, el ojo completamente y tiene el agoftalmo, y entonces hay una disfunción moderada a severa. Grado 5, pues ya entonces hay poco movimiento perceptible, es más desfigurante, y la grado 6 es total, completamente no tiene ningún tipo de movimiento, es completamente desfigurante, con clínica de úlceras corneales, y se alorrea, se le sale la salida pues por ese lado de la comisura de la boca que no puede cerrar, y pues el tratamiento para las úlceras corneales, o evitar pues más que todo las úlceras corneales, son colocarle lágrimas artificiales al paciente y parches oculares. Esto es muy común cuando se hace en cirugía del ángulo pontocerebeloso. El paciente puede tener como consecuencia de la manipulación quirúrgica pues una parálisis facial, por ejemplo en ochoanomas, por ejemplo, ¿sí? También en la lesión del séptimo puede haber un espasmo hemifacial, también es importante porque esto se ve bastante en la consulta. Esto usualmente es producto del loop de la AICA a nivel del séptimo nervio craneal. En este caso, pues el paciente va a tener como contracturas musculares involuntarias a nivel de una hemicara. Y por supuesto, pues el tratamiento inicial puede consistir en toxina botulínica, que puede ser de 4 o 6 meses, pero si el paciente no mejora, obviamente hay que hacer una resonancia magnética, igual que en la neuralgia trigémino. Hay que hacer una resonancia magnética, usualmente con técnica Fiesta. Bueno, Fiesta se le denomina a una secuencia que tienen unos equipos de una marca específica, pero lo que produce esta secuencia es que permite ver con cortes muy finos a nivel del tallo cerebral el paso del quinto nervio craneal, se delimita bien y se ve entonces la vasculatura, ahí se ve entonces el loop que se forma encima, ya sea del trigémino o ya sea encima del facial, ya sea del azúcar o de la ECA correspondientemente, ¿no? Y entonces, pues si ese es el problema, usted puede comenzar un tratamiento médico, no hay ningún problema inicialmente, pero muy probablemente este paciente termine como tratamiento definitivo en una descompresión microvascular. Igual, una cirugía esteronal, hay que meterse por el ángulo pontocerebeloso y entonces llegar pues hacia el nervio afectado y con técnica microquirúrgica separar ese loop de la arteria del nervio y colocarle un parche de teflón entre medio para entonces evitar pues que las pulsaciones de la arteria pues produzcan principalmente la clínica, ¿sí? Entonces, importante conocer eso. Estos pacientes no solamente tienen tratamiento médico, sino también requieren tratamiento quirúrgico. Es importante saber eso. El síndrome de Parry-Romberg, pues, es otro trastorno que puede ocurrir, pues, no es una deformidad, sino que lo que ocurre, pues, bueno, produce una deformidad como consecuencia, pero lo que hay es una atrofia de los músculos, de la mímica, la expresión facial, por ejemplo, de este lado de la cara, también pérdida de panícula adiposa. Imagínate lo que tiene, pues, de este lado es una musculatura conservada normal, y de este lado, pues, una musculatura, pues, bastante atrófica, que hace, pues, que el paciente, pues, tenga estas características, pues, deformantes, con pérdida incluso del panículo adiposo de la cara, ¿ok? Para continuar, seguimos evaluando pues el nervio vestibulococlear, el octavo nervio craneal, siempre saber su función, en este caso pues sensitivo puro.
la parte de evaluar la parte de la conducción sensorineural, pues, de la audición, y la parte, pues, vestibular, por supuesto, perdón, la parte vestibular, por supuesto. Entonces, obviamente, pues, cuando el paciente tiene afectación de la parte vestibular, va a tener mareos, va a tener vértigo, va a tener un romber positivo y el paciente se va a caer, el paciente se va a caer hacia el lado del oído afectado, ¿no? Con un romber positivo de ese lado, que difiere del romber de los pacientes que tienen afectación del sistema columna dorsal y medial, que es el tracto fascículo pues, de cuneatus y gracilis, que es por donde va la información del BTPP, que es vibración, tacto epicrítico, presión, propriocepción, que es sensación propositiva consciente. Entonces, por supuesto, pues el paciente va a tener caída hacia los dos lados, ¿sí? Entonces es muy importante pues, hacer diagnóstico diferencial porque un romber realmente es positivo cuando hay lesión, cuando hay caída pues, de los dos lados, pero también puede ser positivo cuando hay caída hacia un lado y si ahí se cae hacia un lado, entonces la lesión es vestibular. Los, ¿cómo se llama? Los otorrinos pueden realizar la maniobra de Baraney o de Dix-Hallpike, que son maniobras que mueven la cabeza en las tres esferas, en las tres posiciones que corresponden con la distribución pues, anatómica de los canales semicirculares. Y entonces el paciente pues se le puede exacerbar o se le puede controlar pues el síndrome vertiginoso, ¿no? También pues la parte de la estimulación calórica pues con agua helada, más que todo es un reflejo del tallo, ¿sí? Entonces, aquí es donde trabajamos con la neumotecnia del COUS, en donde tenemos pues que se estimula pues con agua fría la membrana timpánica de ese lado y el ojo va a realizar un nistagmus con respuesta rápida que va a ser contrario del oído afectado, o sea que cold opposite, por eso es que es COUS, cold opposite, y cuando se estimula con agua tibia, pues el nistagmus con respuesta rápida va a ser hacia el oído irrigado, entonces pareciera que el ojo busca el agua tibia y le huye el agua caliente. El ojo busca el agua tibia, perdón, y le huye el agua fría. Entonces, por eso es que es cold, opposite, warm, same side. También se pueden realizar, pues, el test de Weber y Riné. En este caso, pues, el test de Weber sirve para descartar si hay hipoacusia de percepción neurosensorial. Se lateraliza, pues, al lado sano. ¿Cómo se llama? El, el sonido. Cuando hay una hipoacusia de transmisión conductiva, se lateraliza entonces hacia el lado enfermo, ¿sí? El sonido. Entonces, el sano percibe una enfermedad, el enfermo la transmite. Cuando hay RINE positivo, entonces la transmisión aérea dura el doble que la ósea. Obviamente, pues el diapasón transmite el sonido, pues, hacia, hacia el oído, pues, y entonces la transmisión aérea dura el doble que la ósea. Y el riné negativo, pues, se le coloca el diapasón, la punta distal del diapasón en la mastoides, y entonces la transmisión ósea es mayor o igual a la aérea. Entonces, el positivo está cortado, hay una es cuando hay una alteración neurosensorial. Entonces, esta es la prueba de Romberg. Esta es la prueba de Romberg. El paciente pues va a caerse hacia el lado afectado, ¿sí? El paciente se va a caer hacia el lado afectado cuando la lesión es de ese oído y se va a caer hacia los dos lados cuando la lesión es, por ejemplo, el sistema columna dorsal del menisco medial. Importante, ¿no? Saber evaluar eso. Recuerden que la prueba de Romberg se diseñó principalmente para los pacientes con trastornos de síndrome de columna dorsal del menisco medial, usualmente por tabes dorsal, neurosífilis, que afectaban, pues, eran muy comunes en ese entonces, y déficit de vitamina B, que afecta principalmente al fascículo de cuneatus y gracilis, ¿no? Que son el que transmite el BTPP, que es la vibración, tacto epicrítico, presión y propriocepción, que son las sensaciones proprioceptivas conscientes, ¿sí? Porque recuerden que las inconscientes son del sistema espinocerebeloso. También se tienen que evaluar con el examen físico la prueba de dedo de nariz. Se le pide al paciente pues que ponga la punta de su dedo índice en la punta de la nariz y también toque la punta del dedo índice del examinador
y eso lo tiene que hacer movimientos alternantes repetitivos de un lado hacia otro para ver si no hay fallo. También la prueba de talón rodilla para ver si el paciente puede llevar su talón desde la punta del dedo gordo de su pie hacia la rodilla y entonces ver si no hay dismetría. Y también las pruebas de ergocinesia que se realizan haciendo que el paciente pues ponga sus manos sobre sus muslos y se le pide al paciente que haga movimientos alternantes de supinación, pronación, y eso debe ser entonces coordinado y simétrico, porque si entonces falla, pues obviamente el paciente tiene pues adiadococinesia, ¿sí? Seguimos entonces con el nervio vago y el glosofaringio. Obviamente, como todos los nervios, siempre saber su función. En este caso, el nervio mixto tiene cuatro funciones principales básicas. Ambos, las funciones son, pues, del parasimpáticas, el noveno, lo que es la glándula parótida para la salivación. Del décimo, todo lo que es la inervación parasimpática de las vísceras toracopelvicas. De lo que sería entonces sensitivo general, tiene que ver con unas sensaciones a nivel de lo que es la membrana timpánica, o el noveno externa y el décimo interna. Cuando es sensitivo o especial, tiene que ver con la parte del gusto, el noveno, el gusto del tercio posterior de la lengua, y el décimo con el gusto de la parte con lo que es epiglotis orofaringe. Y la parte motora, por supuesto, que el noveno es el músculo estilofaringio y el décimo son todo el resto de los otros músculos de la orofaringe y las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, obviamente, pues, saber estas funciones para ver dónde van a estar las lesiones. Entonces, por ejemplo, cuando hay lesión del noveno, pues se va a ver afectar el gusto del tercio posterior de la lengua. A veces estas cosas son un poco difíciles de evaluar. Sí se puede ver más llamativamente, pues, cuando hay lesión del noveno y el décimo, pues, precisamente el décimo, hay elevación del velo del paladar, hay alteración de la elevación del velo del paladar, el velo del paladar va a estar caído, así más o menos, ¿no? Y el paciente va a tener entonces problemas para la fonación, ¿no? Este es el velo del paladar de este lado, esta es la, la, la úvula, y entonces este es el velo del paladar de este lado que está caído, ¿no? Esta es la lengua, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues, obviamente va a haber alteraciones de la fonación, en este caso, pues, aquí hay un acápite muy importante porque las alteraciones de la fonación con estos nervios van a ser, por ejemplo, más de las cuerdas vocales con sílabas como H, pues, en el caso de parálisis del séptimo nervio craneal, la fonación va a estar más difícil con la letra M y la P, como mamá, papá. Y cuando hay alteración del doceavo nervio craneal, la alteración fonética va a estar más que todo en la L, por ejemplo, L, la. Entonces se le tiene que pedir al paciente que realice estas pronunciaciones de estas sílabas para ver dónde es la lesión, si es el séptimo, si es el noveno, décimo, o si es de el doceavo, sí, importante. Entonces, también evaluar el reflejo nauseoso, que es un reflejo de tallo, ¿no? Principalmente funciona la vía deferente es la novena y la vía deferente es la décima. La voz también, que tiene que ver con las cuerdas vocales, ¿no? Voz ronca, parálisis de nervio anillo recurrente, que tiene que ver con el décimo, ¿no? La parte de las cuerdas vocales, parálisis de las cuerdas vocales, ya sea por tumores o por manipulación quirúrgica de esa región del cuello, puede producir voz ronca, y cuando es bilateral incluso puede ser una urgencia quirúrgica porque el paciente puede requerir intubación endotraqueal por mal manejo de la vía aérea. Y también, por supuesto, la deglución hay que evaluarla en los pacientes que tienen tumores a nivel de la fosa posterior que invaden pues la región del agujero rasgado posterior, por donde salen estos nervios, el 9 y el 10 principalmente. Manipulación quirúrgica de estas áreas también, por diversas índoles patológicas, pueden dejar a los pacientes pues, con secuelas neurológicas severas de la deglución, y también incluyendo de la fonación, con mal manejo de la vía aérea. Entonces, por supuesto que el paciente pues, puede llegar a requerir pues, traqueostomía o llegar a requerir gastrostomía. Obviamente, pues, en los pacientes que tienen gastrostomía o tienen problemas para la deglución, principalmente, pues, se les tiene que ir avanzando, pues si quiere evitarse la gastrotomía, o si ya la tiene, o si tiene una sonda nasogástrica y se le quiere avanzar en la dieta, entonces probar siempre con dietas de tipo papilla, y aunque parezca contradictorio, pues realmente por un fenómeno físico fácilmente explicable, pues es más fácil la dilución a los sólidos, en este caso tipo papillas como Herbert, porque los líquidos pues por sus propiedades físicas, pues se fugan por todas partes, ¿no? Entonces es más fácil que el paciente se broncoaspire con los líquidos que con las papillas, por eso es que a los bebés se le da papilla, porque es mucho más fácil
de tragar. Continuamos entonces con el espinal accesorio, pues saber que su función es motora pura principalmente, va a inervar los músculos que son el esternocleidomastoideo y el trapecio, en este caso pues el esternocleidomastoideo para los movimientos de lateralización de la cabeza, que yo le digo siempre que sería el no, y el trapecio pues para los movimientos de la elevación del hombro, ¿sí? Entonces es importante, eso siempre yo le digo de los estudiantes, que el movimiento del no me importa, o sea, el no de la cabeza hacia los lados y el no me importa pues de mover los hombros hacia arriba. Hay que tener claro un concepto de que los hombros se elevan con el trapecio, pero el estudiante tiende a confundir que si un paciente eleva los hombros está moviendo los brazos. Eso no es así, porque si tienes un paciente con una lesión cervical alta, puede ser C4, C5, y tiene parálisis de ese nivel hacia abajo, no va a poder tener movimientos del deltoides. El paciente no va a poder abducir su brazo, no va a poder elevar su brazo, pero sí va a poder contraer sus hombros. Entonces el estudiante, perdón, o el médico pues inexperto tiende a pensar que sí, que aunque tenga una lesión cervical alta, está moviendo las extremidades superiores, y no es así, porque no tiene nada que ver. Un movimiento es del nervio craneal número 11, que no tiene nada que ver con una lesión cervical alta, y el otro movimiento sí es ya por compromiso medular a ese nivel. Y ya casi para terminar, pues el hipogloso es nervio craneal número 12. Bueno, aquí 12, 12avo, ¿no? O sea, los nervios craneales se dicen en números romanos, no en números arábigos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Hacer esa acotación, esa corrección, ¿no? Entonces, cuando se afecta, pues, principalmente el nervio periférico, ¿no? El mismo nervio craneal, produce un síndrome de motor inferior, donde hay una parálisis lateral de la lengua. Y, por ejemplo, por denervación puede haber fasciculaciones. Es muy importante evaluarlo en la esclerosis lateral amiotrófica porque puede haber fasciculaciones en la lengua. Estos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica van a tener signos combinados de motorona superior y motorona inferior. Pueden tener debilidad asimétrica en el cuerpo, pueden tener signos combinados de hiperreflexia, atrofia muscular, fasciculaciones, asimetría en la fuerza, ¿no? Puede que tenga una monoparesia, solamente una extremidad, y evaluar la lengua, porque la lengua, si tiene fasciculaciones, pues es muy probable que este paciente también tenga un síndrome o esté presentando pues, una esclerosis lateral amiotrófica, muy importante, ¿no? Y los trastornos del habla van a estar relacionados pues con la pronunciación de las sílabas la, como ya mencioné previamente. Y bueno, eso sería todo con respecto a las patologías que involucran los nervios craneales. Muchas gracias.